Dios les bendiga, hermanos, una vez más aquí en el canal Escudriendo las Escrituras. Y vamos a compartir un tema, un estudio, una enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Quisiera, como siempre, ¿verdad?, que oremos para que todo lo que Dios nos da, para que todo lo que Dios nos alcance, podamos atesorarlo en el corazón y con la ayuda del Espíritu Santo poner por obra la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y guardar todo lo que Él nos enseña, nos exhorta, nos amonesta para cuidar la salvación tan grande que Dios nos dio. Sabemos por la palabra de Dios y por todas las cosas que se ven en el mundo, los cristianos verdaderamente hasta se sienten en el corazón un testimonio, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está dando en nuestro corazón de que la segunda venida de Cristo está más cerca, cada vez más cerca. Jesucristo viene pronto a llevar a su iglesia, a arrebatar a su pueblo. Satanás sabe esto y sabe que le queda poco tiempo. Podemos ver, ¿verdad?, hablando de esto, Satanás sabe que le queda poco tiempo y entonces está buscando estrategias, está buscando formas de hacer caer a los hijos de Dios. Podemos ver hoy en el mundo, hay muchos cristianos, muchos hermanos, muchos incluso ministros, hasta profetas, ¿verdad?, que andan diciendo, predicando, enseñando que para la iglesia de aquí en adelante viene tiempo de prosperidad, de abundancia, tiempos de gloria, dicen ellos, tiempos hermosos. Contrario a lo que dicen estas personas, ¿verdad?, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice a los hijos de Dios que no es así. La Biblia nos dice que antes de la segunda venida de Cristo, acá la Biblia lo dice, que vendrán tiempos peligrosos, que vendrán tiempos difíciles, tiempo de mucho engaño. Por eso Jesucristo dijo: mirad, velad y orad. Cuando le dijeron los apóstoles acerca de su segunda venida, Jesucristo nos les dijo: no se preocupen, antes de que yo venga ustedes van a estar en la gloria. No dijo eso. Jesús dijo, lo primero que dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces con eso Jesucristo puso la firma y el sello con su propia palabra, que antes de su segunda venida iba a ser un tiempo que iba a abundar mucho engaño, ¿sí? Y lo mismo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cuando dice que en el postrer tiempo, en el tiempo final, ¿verdad?, algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, tengamos mucho cuidado acerca de lo que escuchamos, acerca de lo que predican y de lo que enseñan. Todo tiene que estar de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Es fundamental, ¿verdad? Es algo vital, es esencial que aquello que se nos predica, que aquello que se nos enseña, que aquello que se nos da como doctrina, como enseñanza, tiene que estar de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. Nadie tiene ni la autoridad para cambiar este principio. Todo lo que se nos enseñe, todo lo que se nos diga, todo lo que se nos predica tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros los cristianos tenemos todo 100% pleno derecho a rechazar esa doctrina, a rechazar esa predicación, si no está de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. No importa que venga de apóstol, que venga de profeta, que venga de evangelista, de pastor, de maestro, no importa. Si no está de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, que es la máxima autoridad, tenemos derecho a rechazar esto porque no es de Dios. Su fuente no es divina, su fuente no es de Dios, su fuente no es la verdad, porque su fuente no es la palabra de Dios. Entonces, entendiendo estas cosas, que Cristo viene pronto, que Satanás sabe que le queda poco tiempo, que Él va a multiplicar su lucha en contra de nosotros los cristianos, también en esta área, vamos a decir, en el área de la doctrina, de las enseñanzas. Entonces este video es para eso. La otra vez nos preguntaron: y hermano, ¿cómo yo puedo saber si una doctrina es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo puedo yo saber si puedo aceptar esta doctrina o no la acepto? Si yo la tengo que rechazar, o ¿cómo es?
¿verdad? Hicieron esa pregunta. Entonces por eso justamente vamos a dar en este video las características, como dice acá el título, ¿verdad? 7 características. Este video se va a llamar, lo que vamos a compartir hoy, son las 7 características, ¿sí? Las 7 características que tiene que tener una doctrina para ser aceptada. O sea, para que tú aceptes una doctrina, algo que están ministrando desde el púlpito como una predicación o un estudio bíblico, para que nosotros lo aceptemos, tiene que tener 7 características, tiene que tener 7 elementos, ¿sí? En el Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces ya de ahí vamos entendiendo algo. La ley de Jehová es perfecta, y lo que hemos estudiado, ¿verdad? Quizás me van a estar mirando hermanos del Movimiento Misionero Mundial que hemos estudiado en Claypole, en Varela y en Villa Celina. Saludos para todos, de paso. El número 7, hemos visto que el número 7 representa en la Biblia el número de lo perfecto. Si dice la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces se entiende que si la Biblia, la palabra de Dios es perfecta, lo que se desprende, lo que fluye, lo que sale de la Biblia, tiene que tener la misma cualidad, tiene que ser perfecta. Entonces, para que yo reciba una enseñanza, para que yo reciba una doctrina, maravillosamente tiene que estar de acuerdo, sí, tiene que tener 7 características, el número de lo perfecto. Hay una perfección, son 7 características que tiene que tener una doctrina. 7 características, es una perfección por cuanto viene de la Biblia, que la palabra de Dios también es perfecta. Entonces, lo que vamos a ver acá son 7 características, 7 puntos, ¿verdad? No sé si lo vamos a ver todo en este video, quizá vamos a hacer otro, pero son 7 características que a nosotros nos va a servir este estudio para darnos cuenta si lo que nos están diciendo es de Dios o no es de Dios, y si es una sana doctrina o no, y si puedo aceptarlo o no. Son 7 características, 7 puntos, 7 cualidades que tiene una doctrina, la sana doctrina, la buena doctrina que viene de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Así que vamos rápidamente entonces a este estudio. Por ejemplo, el primer punto, ¿sí? El primer punto de este estudio o de este tema. 7 características que tiene que tener una doctrina para ser aceptada como sana doctrina. Número 1, tiene que estar de acuerdo, ¿sí? De acuerdo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Bueno, nosotros tenemos elementos primarios todavía, acá con mi hijo, una cámara, un pizarrón, pero quizás este video no tenga mucha calidad, quizás no tenga como otros, no sé, efectos y muchas cosas, pero lo hacemos con el corazón, con el propósito, con el deseo de que sea de edificación para el pueblo de Dios. Así que bueno, número 1, la primera característica que tiene que tener una doctrina para que yo la considere sana doctrina, buena doctrina, y yo la acepte, primero, número 1, tiene que estar de acuerdo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Si no está de acuerdo a los 2 testamentos, entonces no es una sana doctrina. Vamos a ver, por ejemplo, acá vamos a ver unos ejemplos. Hoy algunos dicen que podemos comer sangre, ¿sí? Acá en Argentina está la morcilla, que es un embutido que tiene carne de cerdo y otras cosas más, y tiene sangre. Entonces, como decimos, ¿verdad? Hoy algunos dicen, sí, podemos comer sangre, podemos comer morcilla. Enseñan esto, predican esto, porque dicen ellos que la prohibición de comer sangre era para el Antiguo Testamento, que lo vemos en Génesis capítulo 9. Ahí en Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, ahí, ¿sí? En Génesis 9, ahí habla de la prohibición de comer sangre. Ahí Dios dice que podemos comer carne, pero carne con sangre no. Lo dice en Génesis. En el Antiguo Testamento. Entonces, algunos sabiendo esto dicen, no, pero podemos comer carne, podemos comer
podemos comer sangre, podemos comer morcilla, porque eso era antes. En el Antiguo Testamento estaba prohibido, pero ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, no está prohibido. Podemos comer ahora sí sangre, podemos comer morcilla ahora. Entonces nos enseñan esto, nos predican esto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué encontramos? Que esa doctrina, esa predicación, esa enseñanza está mal. No es de Dios, no es sana. ¿Por qué? Porque lo que dicen ellos no está de acuerdo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Primeramente ellos dicen podemos comer sangre. Eso contradice el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento también. Encontramos nosotros en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, donde la Biblia nos dice que tenemos que cuidarnos y que tenemos que abstenernos de comer sangre. Así que entonces encontramos que la primera característica entonces de la sana doctrina es que está de acuerdo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Yo enseño, un ministro enseña que no se puede comer sangre, esa enseñanza es buena, es sana, porque está de acuerdo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. En ambos casos, ¿verdad?, está de acuerdo esta doctrina. No sé si me van entendiendo con el ejemplo, ¿verdad? Otros, por ejemplo, escuché la otra vez que decían, hay predicadores, a veces en el internet se ve, y dicen, hay que hacer una Biblia nueva ahora. Porque si el ser humano evoluciona, si el ser humano se moderniza, si el ser humano avanza, entonces la Biblia también tiene que modernizarse, también tiene que evolucionar, también tiene que cambiar. Para un hombre moderno necesitamos un evangelio moderno. Bueno, esa enseñanza, esa predicación, esa doctrina, sí, no es sana. Es mala, no es de Dios. No está de acuerdo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Decir que tenemos que modernizar el Evangelio, que tenemos que modernizar la Biblia, que tenemos que hacer una Biblia nueva, eso es una mala doctrina. Eso es un error, no está de acuerdo. Porque el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos dice en Proverbios 30, 5 y 6, nos dice, no añadas a sus palabras, o sea, no cambies, no le saques. En Apocalipsis también, en Apocalipsis 22, 18 al 19, encontramos que la Biblia nos dice que no hay que sacarle ni añadirle a la palabra de Dios. ¿Me entendieron? Entonces, esto que dicen, me doy cuenta yo entonces, ellos que dicen que hay que cambiar la Biblia, que hay que modernizar la Biblia, modernizar el Evangelio, esa doctrina, esa revelación, eso lo que dicen no está de acuerdo al Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento me dicen a mí, ¿sí?, que la palabra de Dios no se cambia, que el Evangelio no se cambia, no se moderniza. El pecado que hoy tiene el ser humano es el mismo pecado de Adán y Eva, es el mismo pecado entonces, y el remedio que necesita ahora el ser humano es el mismo remedio que necesitó Adán y Eva. Esto es la fe en Jesucristo. La sangre de Cristo limpia el pecado. En todos los milenios siempre fue el mismo medio, ¿sí?, que podemos mirar a la luz de la palabra de Dios. Bueno, espero ser claro, espero que me puedan entender esto, ¿verdad? A veces uno no cuenta con mucho tiempo, no cuenta con los materiales necesarios para hacer estas cosas, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos acá. Entonces, esos son casos de mala doctrina, de mala enseñanza. Ni hablar de la doctrina salvo, siempre salvo. Esa doctrina salvo, siempre salvo, no es de Dios. Ahora nosotros quizás le decimos salvo, siempre salvo. Ellos que quizás no sé, la otra vez conversé con un hermano que tenía esa doctrina, porque no es una religión, no es tampoco una denominación esto, es una doctrina. El tema de salvo, siempre salvo es una mala doctrina. Salvo, siempre salvo es una doctrina mala, es una doctrina diabólica, ¿sí? Es una doctrina
antibíblica. En otro video lo vamos a enseñar con más amplitud, pero la doctrina salvo siempre salvo no es de Dios. Esto no viene de Dios, no es de Dios. Y eso nos enseña tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Hoy esa doctrina se mete incluso en iglesias evangélicas pentecostales, en iglesias bautistas. Antes, cuando yo me convertí al Señor, mi pastor me decía, los evangélicos bautistas dentro de todo estudian, tienen buenas enseñanzas, buena doctrina porque estudian. Pero en estos tiempos, muchos, no todos, están tristemente tropezando con esto. En las iglesias de evangélicos bautistas se están metiendo esto de salvos siempre salvos. Y en iglesias evangélicas pentecostales se están metiendo esto de salvo siempre salvo. ¿Qué significa? Que si yo acepto a Jesús como mi Salvador y soy salvo, soy un predestinado, y eso significa que yo ya no puedo perder más mi salvación. Haga lo que haga, deje de hacer lo que deje de hacer, haga lo que sea, ¿sí? No voy a perder mi salvación porque soy un predestinado para la salvación. Aunque me pegue un tiro en la cabeza, aunque me suicide, tampoco influye eso en mí, dice esa mala doctrina. Yo me puedo suicidar, ¿sí? Yo lo escuché de predicadores que expusieron esto y decían de esta manera. Ellos decían, si te suicidas, no pierdes tu salvación, perdés las recompensas. O sea, yo he estado 10 años, 20 años en el Evangelio, he trabajado para Dios y Dios me va a recompensar en el cielo. Bueno, si yo me suicido, me quito la vida, lo único que pierdo son esas recompensas. El premio que Dios me iba a dar por mi trabajo, por mi servicio, las recompensas en el cielo. Pero la salvación no la pierdo, voy automáticamente a la presencia de Dios. Eso no es bíblico, eso no es justo. Eso no es justo, no es de Dios. En otro video lo vamos a ver en forma más amplia. Pero por ejemplo, salvo siempre salvo no está de acuerdo al Antiguo Testamento, porque en Ezequiel 18, cuando habla del camino de Dios, dice bien claro ahí, que si el justo anda con justicia, y de repente se aparta de la justicia y empieza a hacer cosas malas, dice, vivirá, no vivirá. Dice, porque todas las justicias que hizo no le serán recordadas, porque por su rebeldía, ¿sí? Por esa decisión de apartarse definitivamente de los caminos de Dios, va a perder su salvación. Eso lo dice en Ezequiel. Y en Mateo 12 habla bien claro que cuando un cristiano pierde la salvación, vienen otros 7 espíritus peores que el primero. Entonces la Biblia nos da estas informaciones. Pero hoy muchos están atacando estos principios. La doctrina salvo siempre salvo no es de Dios. Esto que podés comer morcilla no es de Dios, porque no está de acuerdo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Punto 2, vamos a ver el punto 2. Una característica de la sana doctrina es que también está de acuerdo al buen entendimiento, ¿sí? Está de acuerdo al buen entendimiento. Esta es otra característica de la sana doctrina. Está de acuerdo al buen entendimiento. Tiene que ser razonable. Yo lo pongo acá en forma abreviada. El punto número 2 tiene que estar de acuerdo al buen entendimiento. Significa que tiene que ser razonable. Hermanos, el Evangelio es razonable. A mí no me puede venir un pastor, no me puede venir un ministro, no puede venir alguien a la iglesia, no puede pararse en el púlpito, no puede venir a mi casa y decirme algo fuera de razón, fuera de lógica. El Evangelio es científico, el Evangelio es razonable 100%. Una buena doctrina es razonable. Acá, por ejemplo, está de acuerdo al buen entendimiento. Por ejemplo, escuché yo una barbaridad hace un tiempo atrás. Escuché que en una iglesia estaban diciendo, ¿verdad? Una iglesia se destruyó la congregación. Al pastor se le ocurrió enseñar, ¿verdad? Fíjense cómo transgiversó, cómo mal usó la Biblia. El pastor dijo así:
Bueno, ustedes vieron que la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es verdad, la Biblia dice eso. Pero se tiene que sujetar de acuerdo a lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces este pastor dijo, bueno, la Biblia dice que hay que obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Bueno, a partir de hoy los matrimonios que están acá no van a tener su intimidad como matrimonio, no van a tener su intimidad sexual, salvo cuando yo lo autorice. Eso no está de acuerdo al buen entendimiento. Eso no se puede entender porque no está de acuerdo tampoco a la palabra. En Primera de Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a un esposo y una esposa? Hablando de la sexualidad, hablando de la intimidad, no se puede negar el uno al otro. Y acá dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, que el esposo y la esposa digan, mira mi amor, tengo el deseo de orar, de ayunar, voy a buscar a Dios y por eso, bueno, vamos a no estar juntos, no vamos a tener intimidad porque quiero estar en ayuno 2, 3, 4, 5 días seguidos. Algo, ¿verdad? Entonces, entonces hay un mutuo consentimiento, entonces no van a estar juntos como esposa, como hombre y mujer, pero dice por mutuo consentimiento, pero dice después que pase esto que dice, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, lo único que puede impedir, lo único que puede meterse en un matrimonio para impedir una intimidad sexual, ¿sí? Bueno, también puede ser una enfermedad grave o algo que acontezca a alguno de los dos, pero es algo que es de ellos. Solamente el esposo y la esposa, ¿sí? En mutuo consentimiento o por alguna causa, ¿sí? Entonces pueden, vamos a tomar distancia en su intimidad a causa de su incontinencia, pero no puede venir un tercero, ni siquiera un pastor puede venir a meterse en esto y decir, mucho menos impedirlo. Imagínense un pastor que diga, desde ahora más matrimonios no van a tener intimidad hasta que yo lo diga. ¿Quién se expuso a esa congregación al adulterio y a la caída de todos los matrimonios que estaban ahí? Porque al tomarse esa atribución que por supuesto Dios no le dio, provocó eso. Muchos maridos y esposas, como no podían tener intimidad porque el pastor no les dio permiso todavía, hasta que él diga sí, hasta que él diga no, entonces empezaron muchos a caer. Y el pastor mismo aprovechó, o vamos a decir, maliciosamente, y yo creo que esto 100% vino del diablo, porque aprovechó justamente, él negó la intimidad en matrimonios. Y bueno, los hombres estaban trabajando y las esposas, y él mismo estuvo con varias esposas de varios hermanos, porque claro, al negar ellos que el matrimonio esté íntimamente, estaban en incontinencia esas mujeres y aprovechó ese momento de debilidad. Entonces, todas las cosas que se nos dicen tienen que estar de acuerdo también al buen entendimiento. No se puede entender semejante doctrina, semejante enseñanza, porque encima usó la Biblia, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así que yo ahora les prohíbo tener intimidad y van a tener intimidad cuando yo les permita nomás. Esa doctrina no es buena, esa doctrina no es de Dios y no está de acuerdo ni a la Biblia ni al buen entendimiento. No es de Dios, ¿sí? Igual, por ejemplo, es increíble, ¿no? Pero la mayoría de las malas doctrinas en este aspecto tienen que ver con lo moral, tienen que ver con esta parte. Como por ejemplo, algunos dicen, bueno, lo que pasa que Dios me permite a mí, me reveló en mi iglesia que yo puedo ser como David o como Salomón y tener varias mujeres, dijeron algunos pastores. No se puede entender
que la Biblia a eso le llama adulterio y ahora resulta que ellos pueden tener esa posibilidad. No está de acuerdo al buen entendimiento tampoco, no es razonable. Entonces esa doctrina es mala, no es buena. Punto número 3, ¿sí? Las doctrinas, una buena doctrina, una buena enseñanza, tiene que estar de acuerdo, el punto número 3, de acuerdo al idioma original de la Biblia. Tiene que estar de acuerdo al idioma original de la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco, y me parece que está en el internet, un video, ¿sí? Un video que se titula, que dice, Dios no tiene pechos de mujer, ¿verdad? Y hay una predicadora, es la esposa de un famoso predicador, y ella decía que ella incluso vio en una revelación, vio en visión que Jesús venía hacia ella y vio que Jesús tenía 2 enormes pechos de mujer. Porque ella dijo así, que Dios es el Shaddai. ¿Y sabe lo que significa el Shaddai? El Shaddai significa un pecho grande, un pecho de mujer muy grande. Y eso no está de acuerdo al idioma original de la Biblia. En hebreo, Shaddai significa el que todo provee o el todopoderoso para sustentar, ¿sí? Para sostener, pero no significa un pecho grande. No significa eso. Incluso peor todavía, porque esta mujer, para reforzar su mala interpretación, se dijo haber visto una visión, que ella vio en una visión, una revelación, que Jesús venía hacia ella y con pechos como de mujer bien grandes. Entonces nosotros rechazamos esa doctrina, rechazamos esa interpretación, rechazamos esa enseñanza porque no está de acuerdo al idioma original de la Biblia. No está de acuerdo. Por ejemplo, acá por ejemplo, hay una doctrina que tiene que ver un poco con el catolicismo, ¿sí? En Mateo capítulo 13 dice que cuando Jesús estaba en Nazaret, vinieron los hermanos de Jesús. Los hermanos dice que se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas. Hermanos de Jesús, hijos de María. Y aparte también habían otras mujeres hermanas también de Jesús. Y entonces el catolicismo usa este pasaje y ellos niegan que eran hermanos de Jesús. Ellos dicen que eran primos de Jesús, para justamente conservar a María en su estado virginal. Ellos dicen, no eran hermanos de Jesús, eran primos. Entonces, es verdad que según Mateo capítulo 13, versículos 53 a 58, cuando Jesús estuvo en Nazaret, es verdad que los que vinieron ahí, estos Jacobo, Simón, José y Judas, es verdad que eran primos de Jesús, como dice la Iglesia Católica, como enseña esa doctrina. Y la verdad es que no eran primos. ¿Por qué? Porque la sana doctrina está de acuerdo al idioma original de que fue escrita la Biblia. Y vamos a ver, hay 2 palabras en el griego, ¿sí? La palabra anepsios y a ver si, no sé si ahí la cámara lo llega a tomar, y la otra palabra es adelpoi. ¿Lo toma ahí? ¿Sí? Y adelpois. Hay 2 palabras en el griego. Acordémonos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo. Entonces una de las 7 características de la sana doctrina es que está de acuerdo al idioma original en que se escribió la Biblia. Si el Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo, entonces si el Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo, entonces lo que se me enseñe tiene que estar de acuerdo a ese idioma también. Bueno, entonces hay 2 palabras en el griego, anepsios y adelpois. ¿Hasta acá llega a tomar la cámara? Anepsios significa primo, ¿sí? Esta palabra significa primo.
y adelpois significa hermano. Entonces, según el catolicismo, enseña que esto que aparece en Mateo 9, Judas, José, Simón y Judas, Jacobo, no eran hermanos de Jesús, sino primos. Enseñan eso. Pero ¿qué pasa? En el texto original no dice, ¿sí?, sus primos, no dice sus anepsios, sus primos, Jacobo, José, Simón y Judas, sino que en el texto original dice sus adelpois, sus hermanos, ¿me entienden? Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No sé si me entendieron. Entonces, la sana doctrina está de acuerdo al idioma original de la Biblia. ¿Me entienden? No lo cambió, como esta mujer que decía el tema del Shaddai. Y ella enseña que significa un pecho grande. Y está equivocada porque no significa eso. Entonces así vemos muchos ejemplos, ¿sí? Varios ejemplos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que podemos ver en este punto, pero vamos a dejarlo para el próximo video. Pero acordémonos esto entonces, ¿sí? Bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible, perdonen las fallas, los errores, y lo hacemos con nosotros con el material primario que tenemos acá con mi hijo Esteban, pero esperamos que este video sea de bendición. Entonces acuérdense, hermanos, hoy vimos 3, hasta 3, faltan 4 más que vamos a ver en el próximo video. 7 características que tiene que tener una doctrina para que yo la acepte como sana doctrina, como buena doctrina. Número 1, lo que se me enseñe, lo que me ministren, tiene que estar de acuerdo al Antiguo y al Nuevo Testamento, a toda la palabra de Dios. Número 2, tiene que estar de acuerdo al buen entendimiento. No me puede parecer a mí fuera de lugar lo que se me está enseñando. No me puede parecer no razonable. Tiene que ser entendible que verdaderamente esto viene de Dios. Y punto número 3, una sana doctrina está de acuerdo al idioma original de la Biblia, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo al idioma original. No me vengan a mí con decir que, o otra, por ejemplo, acá, ¿llega a tomar la cámara esta parte? ¿No? Acá sí. Acá tenemos, a ver, voy a borrar. Otra, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa que se nos enseña, una cosita que se me estaba escapando, es este. Elohim. ¿Ahí tomó? ¿Sí? Bueno, Elohim. Este es un nombre plural de Dios. Esto, por eso decimos, toda doctrina tiene que estar de acuerdo al idioma original de la Biblia. Elohim aparece en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo antiguo. Y en el antiguo hebreo, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, Elohim es una palabra plural, que significa, acá toma la cámara, ¿sí? Este Elohim significa dioses, ¿sí? Dioses. Elohim, ¿sí? Esta palabra justamente habla acerca de la pluralidad de personas en Dios. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, en el principio Elohim, dioses, creó los cielos y la tierra. O sea que habla de la Trinidad. Todo el capítulo 1 de Génesis habla de Dios creando todas las cosas, Elohim creando todas las cosas, dioses creando todas las cosas, la Trinidad creando todas las cosas. O sea, Elohim significa dioses, significa esto. Y ahora nosotros a veces vemos por ahí y dicen que Elohim significa el poderoso, que Elohim significa nuestro ayudador, y le dan muchas definiciones. Error. Elohim significa dioses y apunta, señala directamente a la revelación de Dios, que en Dios hay una pluralidad de personas, y esa pluralidad de personas es la Trinidad de Dios. Así que fijémonos cuán importante es incluso hasta tener cuidado en unas palabras. Uno dice, no, pero es una palabrita nomás, un pequeño... No, es muy importante.
Así que hasta acá llegamos el día de hoy. Hoy hemos hablado de tres características que tiene la sana doctrina, que tiene que tener una doctrina para que yo la acepte si quiero verdaderamente ser salvo. Son 7 características. En el próximo video vamos a subir las otras 4. Esperamos que sea de bendición. Y bueno, hasta el próximo video entonces aquí en el canal Escudriñando las Escrituras JMF. Y si este video te ha sido de bendición, te pedimos, ¿verdad? Número 1, orar por nosotros. Orar para que quizás podamos tener un mejor lugar, un mejor pizarrón, unos mejores elementos para seguir con esto. Número 1 es eso. Número 2, ¿sí? Suscríbete a nuestro canal, ponerle un me gusta si te gustó este video y apretá ahí en la campanita y cada vez que subamos un video te va a llegar. Y eso es número 2. Y número 3, si este video te fue de bendición, si te ayudó, deja tu comentario. Y en el comentario incluso, si querés, podés hacer preguntas o decirnos de qué tema te gustaría que hablásemos y con la ayuda del Señor más adelante vamos a hacer un videito contestando tu pregunta, ¿sí? Y te vamos a hacer así participantes de nuestro canal y de las doctrinas que nosotros por medio de este canal vamos a compartir en el mundo entero. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y bueno, también tenemos también si quieren buscarlo por el Facebook, nuestro Facebook mi Facebook se llama Juan Marcelo, entre paréntesis dice Escudriñando las Escrituras. Allí también estamos compartiendo con muchos hermanos, que hace poquito que hicimos este Face, y estamos compartiendo con los hermanos doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y con la ayuda del Señor pronto vamos a estar subiendo la otra parte de este tema y esperamos que sea de bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.